Keep a fadeaway shot, cause we ballin' and spotting up Patron every hour. Look, mama, ow, you just like the flowers. Serve you the truth with all that goody power, cause la modernidad se va destacando la posmodernidad y como una constante negación y autointerrogación de todos los logros modernos. Agnes Heller aporta una teoría que trata el poder de la contingencia y la inescrutabilidad del mundo moderno. El término posmoderno o posmodernidad designa generalmente un amplio número de movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos. En sociología, los términos posmoderno y posmodernización se refieren al proceso cultura observando en muchos países en las últimas 2 décadas. Las características sociales y psicológicas de la posmodernidad son que los individuos solo quieren vivir el presente, el futuro y el pasado y pierden la importancia. Número 2. Pérdidas de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinden culto a la tecnología. Iztapalapa trabaja la posmodernidad y la ubica en la década de los 80, que influye entre los debates de la modernidad y que se expande a distintos ámbitos como el cine, la filosofía, la política y la literatura. El francés Lyotard concibe la posmodernidad como la desaparición de relatos emancipatorios, sean estos marxistas, cristianos, liberales o idealistas iluministas propios de la modernidad. Influencia de los medios de comunicación. Juegan un rol importante para generar alguna cultura. La globalización lleva el poder que se traslade a la economía. Ejemplos de los paradigmas. Número 1, paradigma de riesgo. Número 2, el paradigma de la violencia en las sociedades actuales. Número 3, el paradigma de la sociedad red en la era de la información. Número 4, paradigma de las desigualdades sociales según su género. Y finalmente, el paradigma de los movimientos sociales. El mundo afronta un grave problema en materia de empleos de déficits que generalizados de trabajo decente. 1.10 millones de personas, 1 de cada 3 miembros de la fuerza de trabajo está desempleado o vive en la pobreza. La crisis del desempleo juvenil. Los jóvenes se han visto más perjudicados. La tasa del desempleo juvenil en el mundo pasó de 11.7% en 2007. Quienes tienen un empleo tienen cada vez más probabilidades de encontrarse trabajo. El término de globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, de manera que alcancen una dimensión mundial que sobrepase las fronteras nacionales. La teoría de la dependencia atiende precisamente a responder los países ricos del estado de pobreza en el que se hallan los países de otro lado por la globalización. Es una cuestión de explotación de unos países sobre otros para hacerlos económicamente dependientes y para que tengan mayor acercamiento a la revolución industrial. En esta teoría de la dependencia se detectan 3 elementos que son muy importantes. El primero es el constituir economías que están orientadas a la exportación y en consecuencia carecen de tener una economía capaz de desarrollar sus propias industrias.
El segundo es la consecuencia del primero, ya que al faltar la capacidad industrial obligan a adquirir los bienes de la industria. Y la tercera es la deuda externa en la que caen de manera permanente los países en este comercio desigual, que apenas pueden cubrir los antecedentes que producen o pueden llegar a producir. Evidentemente, también se han producido críticas a la teoría de la dependencia, entre las que se hallan la de catalogarla de simplista y de no entender los hechos importantes como las invasiones del capital de los países ricos en un crecimiento económico. También el hecho de no considerar asuntos claves que se producen dentro de los países ni de los casos de corrupción llevados a cabo por los líderes que han gobernado en sus países subdesarrollados. Las consecuencias que van teniendo la globalización toman consistencia en los datos concretos como los del Producto Interno Bruto, que crece en muchos países pero no sucede lo mismo con el índice de desarrollo humano y se da el hecho de que incremente la pobreza. Respecto al fenómeno de la desigualdad social, se observa que han estado siempre presentes a las investigaciones sociológicas, ya que dan a la existencia de oportunidades y recompensas desiguales para diferentes posiciones sociales en un grupo o en una sociedad determinada. En realidad, trata de la estructuración de las clases sociales, la pobreza y las oportunidades de vida. Los problemas medioambientales y la salud despliegan uno de los más vulnerables del mundo actual en todas las sociedades, las desarrolladas y las que están en desarrollo, pero en su conjunto tienen el denominador común de ser ambas afectadas por estos problemas que comparte la modernidad. Los habitantes de las sociedades de ambas sufren contaminación del aire y del agua, hacinamientos, barrios marginales, incluso las zonas elitistas blindadas con sofisticados sistemas de seguridad, también están igualmente amenazados por el azote de los desastres climáticos y las repercusiones para la salud. Hay hechos que tienen consecuencias importantes como la quema de combustibles fósiles como desde hace una década. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático viene recordando que ocasiona graduales alteraciones en la composición y en el equilibrio técnico de la atmósfera y se va contrastando en el transcurso del tiempo las evidencias de las transformaciones del clima en la disminución de los glaciares y en la desaparición rápida de algunas poblaciones de plantas y animales. Cuando la cultura se hace más compleja y se empieza a transformar la tierra y lo que nos rodea con las tecnologías y todo ello. Comienza con el desarrollo de la tecnología industrial que utiliza maquinaria que extrae y transforma los recursos naturales y produce sustancias contaminantes a la atmósfera. Y curiosamente se llega a la conclusión de que a mayor potencial tecnológico, mayor peligro para el medio ambiente y todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Massionis y Plummer tratan el medio ambiente en su relación con la sociedad del riesgo. Riesgo según la magnitud de la tecnología y la globalización. Denominación esta última que ofreció Ulrich Beck ya desde 1992. Quizás por la amplitud de este tema, estos profesores, Massionis y Plummer, ubican aquí a la sociología global, que es la que aborda los temas de los residuos sólidos en lo que llaman sociedades de lo desechable, la conservación del agua, sus reservas y la contaminación. El fenómeno de la lluvia ácida, la conservación de las selvas tropicales, el calentamiento terrestre y la disminución de la biodiversidad. La sociología global analiza, pues, la alteración de varios elementos como los bienes comunes mundiales, la cultura ecológica sostenible,